Yo soy Otranto Joaquín y con mis compañeros vamos a hablar de los mitos sobre la educación y la igualdad, del libro Mitomanía de Tenti Fanfan. En él plantea la autora de que el Estado debe poder garantizar la educación, pero que a su vez hay distintos problemas que van a ir afectando al desarrollo de la educación. Una de estas discusiones es el del ámbito público o el ámbito privado, ¿dónde debe estar la educación? Pero hay muchos sociólogos y también educadores que plantean que hay dos aspectos mucho más importantes y más agresivos, que son tanto la segregación y la segmentación. Cuando nosotros hablamos de segregación, hablamos de esta división de escuelas para ricos o escuelas para pobres, y cuando nos referimos a la segmentación, nos referimos a que escuelas de un mismo nivel ofrezcan distintos tipos de calidad de educación. Y si el Estado no es capaz de revertir esta situación, el sistema educativo se va a ir resquebrajando y, bueno, atrofiando. Además de esto, la autora también plantea otro tema. La escuela es el mejor medio de ascenso social, la educación es el antídoto contra la desigualdad. Y acá se ofrecen dos aristas de discusión, de debate o de análisis. La primera es, ¿los resultados del aprendizaje son igualitarios o no? Y la segunda, ¿en qué medida la escolaridad influye sobre la vida social de los individuos? En el primero, tienden a tener una enseñanza de menor calidad. ¿Por qué? Porque los más pobres tienden a ir a establecimientos menos dotados en infraestructura, por lo tanto, su educación va a ser de menor calidad. Además, también la autora nos plantea de que la escuela sirve para construir una sociedad más justa e igualitaria. Pero se deben cumplir ciertas condiciones para que esto suceda, ¿no? La primera es que la educación debe ser similar y adecuada para todos, otorgar tiempo y recursos a quienes los necesite, debe aplicar enfoques pedagógicos adecuados al contexto. Es muy conocida también la teoría de la reproducción, ¿no? Pero se suelen usar dos argumentos para criticar esta visión, que uno es el fracaso de algunos hijos de las clases dominantes y el otro es el éxito de algunos hijos de las clases dominadas. Pero esto, ¿por qué surge? ¿Por qué pasa esto? Bueno, según el sociólogo Gerhard Maurer, para heredar el capital en el caso de las clases dominantes, para heredar el capital económico, es preciso heredar las aptitudes necesarias para reproducirlo y ampliarlo. Cosa que no todas las familias logran desarrollar en sus hijos. Muchos de estos se abocan a disfrutar esa riqueza que tienen y no a reproducirla o acumularla, ¿no? Y en el caso del éxito de algunos de los hijos de las clases dominadas, tiene varias explicaciones. Una de ellas es que tienen a la educación como el único aspecto de ascenso social. Y la familia fuerza muchas veces a los chicos a estudiar. Y también otro de los casos es que a los establecimientos donde participan los estudiantes tienen las condiciones necesarias para poder incorporar los conocimientos y los docentes están capacitados para poder ayudarlos. En síntesis, para arribar a una sociedad más igualitaria, resulta crucial una educación pública que contribuya a romper esos círculos viciosos de la desigualdad. Para eso no solo se debe ofrecer a los sectores más postergados una enseñanza de alta calidad con todos los recursos necesarios, sino también considerar que entre esos recursos sean claves para poder entender, comprender la realidad de cada uno de los estudiantes a los que les estamos dando clases. En el siglo XIX se creía que el hombre blanco europeo tenía más inteligencia que los descendientes de africanos e indígenas. Y las ideas discriminatorias decían que los niños con mejor desempeño escolar serían los más capaces. Las ciencias sociales verifican que los que triunfan son los de las clases sociales más favorecidas. Existe un sistema que reproduce las desigualdades de clase
dando más a los que más tienen y menos a los más desfavorecidos. Además, existe una discriminación por origen social y una discriminación por nivel social educacional de los padres. Esto produce que los niños aparezcan con menor capacidad y menor rendimiento. Las actividades extraescolares proveen al alumno de saberes que complementan los adquiridos en la asistencia a la escuela, y los sectores populares quedarían excluidos al no poder acceder a ellos. Esta brecha cotidiana contribuye a profundizar la segmentación del sistema educativo formal y condena a los alumnos de los sectores más bajos a permanecer en ese sector. Por eso coincidimos con François Dauber cuando dice que es una mitomanía creer que todos aquellos dispuestos a esforzarse tendrán posibilidades de alcanzar las mismas metas. Y el mito se crea cuando decimos que si todas las personas están igualadas en el punto de partida, las posiciones jerarquizadas que se obtengan serán más justas. El principio meritocrático brinda mayor nivel en el sistema educativo por nacimiento que por rendimiento. Esto nos lleva al siguiente postulado pedagógico que dice que la escuela debe premiar y castigar según el esfuerzo. Se debe valorar el proceso y no el resultado. Adoptar este principio permite evitar segregaciones en los niveles iniciales del sistema educativo formal, pero si se extiende a todos los niveles, se plantea un problema real, ya que nadie elegiría a alguien en función del esfuerzo que ha realizado si no ha alcanzado ciertos resultados. Si medimos una capacidad individual en base al grado de rendimiento, se genera una máquina de exclusión que finalmente es adoptada socialmente. La repitencia y retraso escolar en América Latina se da más frecuentemente en los sectores populares más bajos. Se plantea el desafío de la educación pública, según Juan Carlos Tedesco, en superar el determinismo social de los resultados del aprendizaje asociado a las condiciones materiales de vida de los alumnos. Por eso decimos que si queremos buenos resultados en la educación, es necesario intervenir en la exclusión y en la pobreza. La educación de calidad para todos constituye una condición necesaria para la construcción de sociedades más justas. Mi nombre es Falcón Natalia y yo voy a hablar de más acceso al sistema educativo siempre implica más igualdad. El incremento de la proporción de estudiantes equivale automáticamente a un incremento de igualdad. Se cree que un incremento en la tasa de escolarización implica un incremento de igualdad. Sin embargo, según los contextos, es más factible que el aumento de acceso coincida con el aumento de la desigualdad. La expansión de la escolarización ha aumentado en todas las sociedades contemporáneas, desde las más ricas hasta las más pobres. Se han expandido durante los últimos 20 años en los países de Latinoamérica. En los países de desarrollo medio, como son Argentina, Brasil y México, hasta las familias, aún las más desposeídas, demandan educación para sus hijos. Y las clases dirigentes les resulta difícil no responder a alguna de estas demandas. Y lo hacen de una manera improvisada, ofreciendo simulacros de escolaridad para los más pobres. Es más barato expandir la escolaridad que desarrollar aprendizajes poderosos en las personas. Si bien la escolarización se democratiza y alcanza a los más excluidos, el conocimiento sigue concentrado en los sectores más privilegiados. Ante esto, los grupos más desfavorecidos
comienzan a demandar calidad en los aprendizajes. La educación reduce desigualdades cuando todos acceden a los mismos conocimientos y capacidades, y cuando los sectores más favorecidos tienen el apoyo que faciliten ese acceso. Ahora hablaré de otro mito, que es masividad y calidad son dos términos irreconciliables. Cuando aumenta el acceso a la educación, inevitablemente se termina dañando el nivel de enseñanza. El acceso a la educación genera tensión y desafío en todos los países. Cuando los niños y los jóvenes que están fuera del sistema ingresan a él, las aulas se transforman. Para los docentes crece el desafío. Es más difícil dar una respuesta, por lo que se sienten desbordados por esta complejidad. Aún con más acceso y mayor incremento de presupuesto, ser iguales, como sucedió en la Argentina cuando salió la obligatoriedad del secundario. Una cosa es que no existen sectas, y otras muy diferentes es que las dificultades lleven a situaciones de frustración. Que eso nos lleva a congregar otro mito, a consagrar otro mito, que es: no se puede llevar adelante buenos procesos de enseñanza con alumnos que no quieren aprender. Este mito quiere atacar a las políticas de inclusión. El élite siente nostalgia de la hegemonía social y cultural, donde para ellos todo marcha mejor que ahora. Estos sectores se quejan y padecen los procesos de inclusión, que tienden a universalizar los derechos, a los que ellos prefieren llamar masificación. El resto de los ciudadanos siempre queda completamente excluido ante estos sectores. Los sectores medios y altos procuran evitar el contacto con la masificación y tratan de justificarse con otras mitomanías. Asisten a colegios o universidades más exigentes, o concurren a instituciones privadas que están por debajo de la educación pública, creyendo de que se les va a otorgar calidad educativa, solo por el hecho de ser escuelas privadas. La Argentina fue una de las sociedades de Latinoamérica con más masividad en el sistema educativo. En diferentes momentos del siglo XX, lo que es compatible con la calidad de enseñanza si se pretende atender al doble de alumnos con el mismo presupuesto, con la misma cantidad de docentes, con la misma infraestructura. ¿Y qué se esconde de estos mitos? Hay que distinguir la forma de enunciar un mito de su significado. Por ejemplo, se dice que hay que elegir entre masividad y calidad, porque son incompatibles. Cuando en realidad lo que se quiere decir, y no lo dicen, y no lo pueden decir, es que debería haber escuelas de calidad para los buenos alumnos
y escuelas de cuarta para alumnos de cuarta. Bueno, ahora vamos a continuar con los aportes de Francois Duvet, quien nos va a dar algunas conceptualizaciones sobre la desigualdad. Plantea que defendemos las pequeñas desigualdades que nos son favorables. Explica que por lo general, cuando hablamos de desigualdad, tendemos a pensar que son causadas por problemas políticos, coyunturas económicas que afectan a las personas, generando las diversas desigualdades que observamos en una sociedad. Pero explica que muchas veces estas desigualdades no son generadas solamente por cuestiones de decisiones de los gobiernos, sino que la desigualdad puede ser alimentada por pequeñas decisiones cotidianas, como por ejemplo cuando las personas eligen atenderse en hospitales privados o enviar a sus hijos a escuelas privadas, por considerar que en el sector privado van a recibir una mejor atención, sea en el ámbito de la salud, o una mejor calidad educativa, sea en los colegios privados. Y agrega, aceptamos las desigualdades sociales mientras no amenacen al sentimiento que tenemos de ser fundamentalmente iguales a pesar de nuestras diferencias. Explica que por lo general las personas tienden a considerarse iguales, con los mismos derechos que todos, pero cuando sucede situaciones en donde hay personas que no tienen trabajos o tienen problemas, en Occidente se tiende a culpabilizar al individuo y no a tener una mirada más amplia sobre las problemáticas que padecen las personas. Al respecto menciona que a principios de siglo y a principios del siglo XX y hasta la década de 1980 primó en Occidente una concepción donde había mayores niveles de igualdad, pues había más intervención del Estado, había más derechos sociales para las personas. En cambio, en la época actual, esos lazos de igualdad se fueron perdiendo porque en el presente las personas no prefieren la igualdad, porque preferir la igualdad implica pagar ciertos gastos que en nuestras sociedades se dan a base de pagar más impuestos para poder generar políticas públicas que tiendan a la inclusión y a generar políticas para generar más lazos de igualdad entre la población. Por lo tanto, considera que en la actualidad las personas no estarían conformes en tener una mayor solidaridad con el resto de la población, pues eso implicaría tener que pagar más impuestos para solventar todas estas políticas que tenderían hacia una sociedad más igualitaria. Bueno, hasta aquí fueron los aportes de Francois Duvet, quien amplía la mirada sobre la cuestión de la educación y la desigualdad que ya habíamos ampliado anteriormente. Este video de los mitos sobre la educación y la igualdad fue elaborado por los estudiantes Natalia Falcón, Joaquín Otranto, Luis Jiménez, Oscar Medina, todos estudiantes del Instituto Superior Formación Docente número 42 Leopoldo Marechal. En este abordamos
el tema de la educación y la igualdad a través de Emilio Tenti Fanfani y la desigualdad con el aporte de Francisco Duvet.